Entonces, ok. Fíjense algo. Hablar de Yeshua o de Jesús, que en realidad es el punto, hablar de Jesús, tiene ciertas implicaciones que obviamente requieren de un contexto histórico, requieren en realidad de muchos contextos, ¿no? Pero en este caso vamos a abordarlo desde un punto de vista histórico para tratar de dar con lo que realmente se quiere hablar, que es de Yeshua en su contexto judío. ¿Okay? Entonces necesitamos tomar en cuenta mucho recorrido histórico, mucho contexto. De hecho, hay factores o hay elementos socioculturales involucrados a la hora de tratar de comprender quién fue Yeshua o Jesús. ¿Okay? Eso por un lado. También quiero comentarles que se necesita de alguna forma comprender que cuál es ese proceso que se llegó a dar, que se dio, para que la imagen de Yeshua pasara de ser esa, de ser un judío, a creerse o a considerarse más bien una imagen cristiana. Claro que hubo distintos procesos que se llevaron a cabo con distintas razones y hay incluso implicaciones en todo ese proceso, implicaciones psicológicas en todo ese proceso. Y es justamente lo que vamos a tratar de abordar hoy para, ok, ya un momento, para ir comprendiendo el tema, y tratar de que cuando hablemos de Yeshua o de Jesús, se hable desde su contexto real. Incluso quiero hacer aquí un pequeño inciso. Una vez yo comprendo el contexto real, ya yo sé que no es Jesús. Y aquí no voy a entrar en temas etimológicos o qué sé yo, para decir es que Jesús no es porque Jesús significa esto o lo otro. No quiero entrar en esos campos. Pero lo que sí quiero dejar claro es que cuando yo sé que su nombre real es Yeshua y hay un contexto judío implicado, pienso que no debería significar un problema en reconocer eso. ¿Okay? Claro que, y parte de la motivación de hablar de esto y a público abierto, es el hecho de que últimamente, con todo el contexto mundial que existe, se le está tratando de borrar como que esa parte judía a Yeshua. De hecho, muchos hoy dicen que Jesús fue palestino. O sea, eso es un anacronismo terrible, una falacia, porque eso no cabe en el contexto real en el que vivió Yeshua. O sea, es una, diríamos coloquialmente, es una tontería, ¿no? Entonces, para tratar de tener un criterio ante ese tipo de argumentos es que se busca educar y promover este tipo de información. Independientemente de la religión que sea, independientemente. Yo parto del punto de vista de que toda persona que practique una religión, sea cual sea, tiene que conocer el contexto histórico que involucra su religión, que involucra su fe. Tiene que también conocer hasta cierto punto cuáles han sido las problemáticas que se han presentado dentro de su religión o dentro de su fe, porque esto de alguna forma va a ayudar a que la persona se forme que en la persona se forme un criterio objetivo, ¿ok? Y se pierde un poquito esa parte del fanatismo o del sesgo. También, de hecho, las veces que he conversado con personas religiosas de otros credos, por así decirlo, siempre les doy este consejo. No puedo yo intentar criticar o intentar señalar o intentar sugerir sobre una religión ajena cuando no conozco las problemáticas que están dentro de mi religión o cuando no conozco las situaciones que ha vivido mi religión. Entonces, lo mismo pasa con el tema de Yeshua o de Jesús. Para hablar objetivamente y concretamente de Yeshua o de Jesús, se necesita comprender todo el contexto histórico que está detrás. Ignorar todo ese contexto histórico, digamos que significaría predicar a un Mesías o a un Jesús o a un Yeshua incompleto. ¿Ok? Y ya vamos a ir viendo la razón
O sea, el por qué pienso que es así. Entonces, bueno, avanzamos. Sabemos que Yeshua no vivió en un contexto aislado de la realidad. No vivió en un contexto separado de la realidad. Él interactuó con una sociedad. Él vivió en un entorno específico, en un momento específico de la historia, perdón, que ese momento específico, cuando lo delimitamos, nos damos cuenta de que hay distintos factores que van digamos que a afectar las interacciones que se llevaban a cabo en ese momento. Y es lo que vamos a tratar de ir comprendiendo hasta este punto. En primer lugar, cuando hablamos de Yeshua en su contexto histórico social judío, sabemos que Yeshua nació en Israel, en Judea principalmente, Belén o Betlehem en hebreo, que era parte de Judea. Actualmente Judea, bueno, es un territorio que está o pertenece a Palestina, pero en aquel momento no era así. Y por eso es que es un error decir que Jesús es palestino. O sea, es anacrónico, porque en aquel momento ese término ni siquiera existía. Entonces, hablamos de una identidad judía, porque la identidad no está aislada, sino que se forma con el contexto social en el que se vive. Entonces, cuando yo comprendo que Yeshua vivió en un contexto social, interactuó en ese contexto social, tuvo intercambios, creció allí, nos vamos a dar cuenta de que eso, de alguna forma, fue influyendo a que se formara esa identidad, ¿ok? Se creara un perfil específico. Y eso es muy importante comprenderlo, porque vuelvo y repito, no podemos decir que Yeshua nació en el vacío, porque nació aislado de la humanidad. Las escrituras mismas nos dicen que no fue así. Por otro lado, también es importante comprender el idioma y el pensamiento judío. Y siempre, como psicólogo, me encanta siempre mezclar estos dos temas, lo que es idioma y pensamiento. Porque, bueno, desde la psicolingüística entendemos que de alguna forma el pensamiento y el lenguaje están conectados y se dan forma entre sí. Y quizás esa sea la razón por la cual, dependiendo de la región y el idioma en que se hable, algunas percepciones del ser humano pueden cambiar. Por ejemplo, hay países donde la lógica predomina sobre otro tipo de funciones psicológicas, por ejemplo. Pero cuando nos vamos al idioma, nos damos cuenta de que hay características en ese idioma que tienen o que tienden a facilitar ese tipo de funciones, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. El lenguaje moldea el pensamiento, que es lo que estoy diciendo, y el pensamiento nos permite describir el mundo. ¿Okay? Aquí traje dos teóricos, Wittgenstein y Vygotsky, que ambos hablan como que desde ese punto. Ahora, se sabe que en el contexto en el que creció Yeshua, se hablaban distintos idiomas, pero principalmente, o por lo menos en el caso de Yeshua, se hablaba hebreo y arameo. ¿Okay? Entonces vamos a encontrarnos una discusión si era hebreo, si era arameo, qué tanto se hablaba hebreo, qué tanto se hablaba arameo. Hay posturas que dicen que el arameo era el idioma cotidiano, mientras que el hebreo quedó seleccionado como un idioma religioso, exclusivo de la religión. Hay muchas posturas. Lo cierto es que ambos idiomas comparten raíces, ¿ok? Y de cierta forma comparten también o tienen similitudes semánticas de significados, quiero decir. Y esto ya nos da indicios de que allí hay un pensamiento oriental, de que allí hay un pensamiento que se estaba formando y que sigue la corriente del idioma que se hablaba en ese momento. Esto también se puede evidenciar cuando leemos, por ejemplo, escritos de otros idiomas. Nos damos cuenta de que la forma en la que están organizadas las palabras, todo eso, claro, ya a nivel lingüístico, refleja mucho de lo que es la cultura, ¿no? De la región en la que se habla ese idioma. Por ejemplo, en el inglés, en el hebreo también se observa que hay un orden gramatical diferente totalmente al que podemos percibir, por ejemplo, en español. Entonces, eso obviamente va a tener implicaciones. Es importante comprender esto porque hay gente que piensa que Yeshua hablaba español o que las enseñanzas que Yeshua dio las dio en inglés. Y
esto está alejado de la realidad o del contexto en el que Yeshua estuvo, ¿no? Por otro lado, tenemos también las prácticas religiosas y culturales, que esto tiene mucho que ver. Y más adelante vamos a ir evaluando, digamos que desde qué puntos de vista, ¿no? Tiene que ver. ¿Por qué? Porque en el contexto pluralista en el que estuvo Yeshua, se movían distintas corrientes, ¿okay? Y todas estas corrientes van a tener de alguna u otra forma algo que ver con la vida de Yeshua y con todo ese contexto, vuelvo repito, que se movía en aquel momento. También hay que mencionar algo, y es que para la época en la que vivió Yeshua, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y ese dominio también, digamos que facilitó la existencia de ciertos grupos que conformaron lo que podríamos decir el judaísmo pluralista. Cuando hablo de un judaísmo pluralista, hablo de un judaísmo que tenía distintas corrientes, incluso corrientes radicalmente diferentes. En aquel momento se manejaba así. Se señala de Yeshua también que tenía ciertas afinidades con el fariseísmo. Esto ya lo voy a explicar porque vale la pena, merece la pena explicar ese contexto fariseo en las enseñanzas de Yeshua. Y también algunos autores como Saban y Klausner señalan que de hecho Yeshua era nacionalista. ¿Okay? Por lo menos cuando dijo, yo no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se toma ese pasaje como para dar a entender de que Yeshua era nacionalista. O sea, se identificaba plenamente, ¿no? con su pueblo, vamos a decirlo así. También comprender el contexto histórico-social me lleva a comprender que las enseñanzas de Yeshua estaban basadas en la Torá. Los textos bíblicos señalan de que es así. El problema está en que solamente alguien que ha podido estudiar la Torá puede encontrar esas referencias que Yeshua daba de la Torá en sus enseñanzas. Alguien que quizá no ha tenido contacto con la Torá o con el judaísmo no pudiera encontrar, digamos que mayor cosa de las enseñanzas de Yeshua, le parecería algo totalmente normal, porque obviamente falta ese contacto, ¿no? Ese acercamiento a la religión que practicó Yeshua. Pero desde luego que sus enseñanzas estaban fundamentadas en la Torá, porque de ser lo contrario, recordemos que también Yeshua desempeñó un papel como rabino en aquella época, y de ser lo contrario, Yeshua no hubiera tenido tantos seguidores como los tuvo y como lo señalan los textos. ¿Okay? Si las enseñanzas de Yeshua hubieran sido otra cosa separada de la Torá, no hubiera tenido el público que tenía hasta ese momento. Entonces, como rabino, este era el aval de sus enseñanzas y su autoridad dependía de esto. ¿Ok? Nunca predicó algo ajeno a la Torá. Actualmente hay conflictos sobre este punto. De hecho, he escuchado a varias personas de la comunidad judía tradicional decir que es que Yeshua promovía enseñanzas alejadas de la Torá porque enseñaba a violar el Shabbat, promovía el canibalismo y todo aquello. Y todo esto nos lleva a reflexionar de que en realidad todas estas ideas, ¿no? que se manejan de parte del judaísmo tradicional son ideas que vienen, de alguna forma, vienen siendo predicadas por parte del cristianismo. Es decir, la forma en la que el cristianismo ha predicado a Yeshua, ha mostrado a Yeshua, esa misma imagen que se ha predicado, que se ha mostrado, es la que perciben otros, en este caso del judaísmo, y lo asocian con prácticas que están alejadas de la Torá. Pero cuando hacemos un acercamiento al contexto real de las enseñanzas de Yeshua, nos damos cuenta de que en realidad tiene mucho que ver con la Torá e incluso con la tradición oral que se pudo ir desarrollando en aquel momento. Obviamente, claro que para este momento en el que vivió Yeshua, todavía no estaba escrita la Torá oral, lo que pudo llamarse posteriormente la Mishnah, sino que se seguía manejando como una tradición, bueno, de generación en generación, de discípulo de maestro a discípulo, de padre a hijo, y así sucesivamente.
Acá hay un punto importante en el cual yo quise detenerme, o quiero detenerme, mejor dicho, y es en el fariseísmo y Yeshua. O sea, ¿qué relaciones pueden existir entre el fariseísmo como, digamos que como movimiento, si se puede llamar así, y Yeshua? ¿Qué relaciones existieron y hasta qué punto el fariseísmo influyó en las enseñanzas de Yeshua? Primero quiero desmontar ciertos prejuicios, por eso digo que es importante hacer una aproximación histórica. En ciertas denominaciones religiosas, la palabra fariseo genera cierto, cierto sentimiento aversivo, cierto disgusto, ¿ok? De hecho, muchos utilizan el término fariseo para hablar de algo déspota, ¿ok? Como un adjetivo calificativo negativo. Y en el contexto en el que Yeshua vivió, no fue así. O sea, fariseo no significa un hipócrita, como generalmente la gente lo concibe. Fariseo no significa un mentiroso. Fariseo no significa un engañador. Hago este énfasis porque ese es el término que hoy la gente entiende por fariseo, ¿no? Pero en el contexto en el que vivió Yeshua, fariseo no tenía que ver nada con eso. Es algo totalmente alejado de la realidad de hoy, ¿no? En primer lugar, el fariseísmo era uno de los principales grupos que se encontraban en el judaísmo pluralista de los días de Yeshua. De hecho, el fariseísmo tiene, digamos que, inicios antes de que Yeshua se presentara, ¿no?, en la existencia. Tiene una tradición mucho antes. Lo que caracterizaba al grupo de fariseos era principalmente, o por lo menos yo voy a señalar dos cosas para no extenderme tanto. Uno, sus ideas, o sea, las ideas que ellos promovían, era muy característico de este grupo. Y dos, su oficio, es decir, a qué se dedicaban. Al menos con estos dos puntos ya yo puedo dejar claro que era el movimiento fariseo y de alguna forma qué relaciones guarda con Yeshua. Entonces, el punto uno, tenían ideas específicas porque, claro, los fariseos creían en una tradición oral. Se creía también en ciertas ideas como, por ejemplo, la resurrección de los muertos, en ideas mesiánicas y todo aquello, que cuando hacemos una diferencia entre el grupo de fariseos y, por ejemplo, los saduceos, nos vamos a encontrar de que había discrepancias en cuanto a creencias. ¿Ok? Por otro lado, ¿a qué se dedicaban? Los fariseos eran los encargados por antonomasia de estudiar, de interpretar y de enseñar la Torá. Digamos que era el oficio principal que los caracterizaba. Es decir, para este entonces, todo el que se dedicaba al estudio de la Torá, a la enseñanza y también a la enseñanza de la Torá, a predicarla y todo aquello, era porque pertenecía a este grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, los saduceos no creían en una tradición oral. ¿Ok? Entonces ya íbamos a encontrar diferencias tremendas entre este grupo y los fariseos. Fariseo en hebreo es perushim, que viene de la palabra perush, que significa interpretación o significado. Entonces, si seguimos esta lógica, un fariseo era un predicador de la Torá. Entonces, aquí es donde podemos preguntar, ¿qué hacía Yeshua? ¿Acaso Yeshua hacía algo diferente de predicar la Torá y de enseñarla? Yo pienso que no. Y de hecho los textos nos señalan que no era así. Que todo lo que Yeshua hizo iba enmarcado a esa parte del estudio, el predicar la Torá, enseñarla, ocuparse de que la cumplan, de hecho. Dice, no pasará en textos tradicionales, no pasará ni una tilde ni una jota hasta que toda la ley sea cumplida, dice en textos populares. Y eso quiere decir de que él también se ocupaba de que otros cumplieran con la Torá, con la instrucción divina.
Yeshua no solo tuvo contacto con los fariseos, sino que tuvo mucha afinidad a este grupo. Hay distintos autores a lo largo de la historia que estudiaron el tema y van a señalar de que efectivamente Yeshua incluso pertenecía al movimiento de fariseos. Otros van a decir que solamente tenía cierta afinidad. Claro, esto es difícil de comprenderlo si yo tengo metido en la cabeza de que fariseo es algo malo, que es lo que se ha tratado de pintar hoy en día. Cuando yo tengo, digamos que ese estigma, me es difícil comprender o al menos conciliar al fariseísmo y a Yeshua en cuanto a sus enseñanzas, ¿no? Y tenemos distintos casos, por ejemplo, en Marcos 10 del 1 al 12. En Marcos 10 del 1 al 12 se señala que Yeshua estuvo en una, digamos que en una discusión con referente al tema de que si un esposo sí, que si un esposo podía divorciarse de su esposa por cualquier situación o no, todo aquello. También nos vamos a encontrar de que distintos personajes pertenecientes al grupo de fariseos buscaban siempre como que debatir, ¿ok? Debatir con Yeshua, hacerle preguntas, cuestionar de alguna forma aquello. Ya, un momento. Ok, ¿se escucha? ¿Sí me escuchan? Por favor, me señalan con la manito. ¿Sí se escucha? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Chévere, ¿ok? Ok, muchas gracias. Sí, excelente. Tuve un pequeño corte acá, pero ya estamos entonces al día. Nos vamos a encontrar en distintos eventos donde los fariseos debatían con Yeshua, cuestionaban las palabras de Yeshua. Y la gente que quizá no conoce el contexto y el oficio del fariseo, va a decir, no, es que el fariseo odiaba a Yeshua. Los fariseos odiaban a Yeshua, lo perseguían, lo criticaban. Pero es que en realidad, dentro del mismo movimiento de fariseos, eso era una tradición. Esa era la forma de estudiar la Torah, por medio del debate, por medio de lo que podemos decir incluso de la dialéctica, por medio de las discusiones, ¿ok? A lo largo de la historia del fariseísmo, nos vamos a encontrar con que existía, por ejemplo, en la época de los pares, de los rabinos pares, que para tratar de sintetizar la idea, eran dos autoridades, dos rabinos, que siempre estaban como que en cada generación, y ellos, digamos que estas dos autoridades que tenían cada uno sus escuelas, siempre estaban en constante debate con respecto a lo que a lo que era la práctica de la Torah, ¿ok? Con respecto a la práctica de la Torah. Si se debe cumplir de esta forma o de la otra forma, quién ganaba el debate. Comprender todo ese contexto interno del fariseísmo nos da a entender de que en realidad no era que es que ellos la tenían agarrada con Yeshua, porque lo perseguían, lo acosaban, no, es que en realidad ese era el oficio, cuestionar, preguntar, ¿por qué es así? ¿Y si pasa esto y si pasa lo otro? ¿Okay? Entonces eso nos lleva a entender, digamos que esa naturaleza en cuanto a querer aprender y enseñar la Torah de parte del fariseo. Y eso tiene que quedarnos claro. De hecho, eso no es muy diferente hoy por hoy. También, como dije en principio, la palabra fariseo en el contexto bíblico judío no significa algo despectivo, no significa algo negativo. De hecho, no tiene nada que ver con algo negativo. Esa negatividad que se le fue asociando al término de fariseo es posterior y que obviamente tiene ciertas influencias, ¿no? de parte de otras ideas, de otros movimientos ajenos al judaísmo. Pero entre el judaísmo se está claro de lo que se está hablando cuando se menciona el término fariseo. Y obviamente, cuando uno analiza las enseñanzas de Yeshua y todo aquello, la forma de pensar, la lógica que utilizaba para enseñar,
para responder incluso las preguntas que le hacían, todo eso, las parábolas, las metodologías que implementaba, todo eso nos da como que rasgos de los fariseos. O sea, había mucha afinidad entre Yeshua y los fariseos. Por lo tanto, debería ya de quitarse como que ese estigma a la par fariseo para poder comprender entonces qué realmente hacía Yeshua. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, ¿verdad? Pueden alzar la manito y yo respondo. ¿Ok? ¿Una pregunta? ¿Ok? Adelante. Ajá, exacto. Sí, 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 totalmente. De hecho, digamos que la comprensión más cercana es justamente esa, comprender de que Yeshua pertenecía al grupo de los fariseos. ¿Ok? Porque es que el oficio de él nos da razón o nos da motivos para pensar de que era así. Cuando comparamos digamos que las ideologías de los otros grupos o las ideas de los otros grupos, nos vamos a dar cuenta de que no tienen nada que ver con la forma en la que Yeshua enseñaba y lo que Yeshua enseñaba. No tiene como que mucho que ver. Al grupo al que Yeshua más se acercó en cuanto a enseñanza fue al grupo de los fariseos. Entonces, efectivamente, sí. Claro, está en que no todos están de acuerdo con eso, porque, vuelvo y repito, el término fariseo está envuelto actualmente de tanto estigma, de tanto prejuicio, que pensar que Yeshua era fariseo es insultarlo. Algunos dirán eso, ¿no? Pero en realidad no era así. O sea, no debería existir ningún o mayor conflicto al asociar a Yeshua con el fariseísmo, porque es que las mismas escrituras nos dan razón de pensar, ¿no? De pensar aquello. Así que sí, es totalmente correcto lo que señalas. Ya hay investigadores que lo han descubierto o lo han señalado, ¿no? Descubierto, no señalado. Ok, acá hay otra participación. Ok. Dicen, claro, yo lo entendía así, en que lo sustento, lo que hablas, ok. ¿En qué lo sustentamos? Vuelvo, hago un recuento, ¿va? Uno, en el oficio mismo de Yeshua. Porque cuando entendemos qué hacía un fariseo, y lo comparamos con lo que hacía Yeshua, hacían lo mismo, que era estudiar la Torah, predicarla, enseñarla. ¿Okay? Y a lo largo de las escrituras tenemos todo el Brit Hadashah o todo el Nuevo Testamento que está repleto de enseñanzas de Yeshua. Entonces, en el mismo oficio ya nos damos cuenta. Otro ejemplo, porque puedo dar muchos más, ¿no? Otro ejemplo, lo encontramos acá en esta diapositiva que tengo acá, en Marcos 10, en Lucas 16 y en Lucas 22, que son algunos ejemplos que traje, donde vamos a encontrar a Yeshua, por lo menos en Marcos y en Lucas, vamos a encontrar a Yeshua explicando temas de la Torá, pero no predicándola como tradicionalmente se puede entender, sino explicando su aplicación, explicando su práctica, porque en ese contexto específico es donde le preguntan a Yeshua si es lícito o si es permitido divorciarse de la esposa por cualquier motivo. Entonces ahí, por eso coloqué la cita para que puedan ir y leerlo con calma. Nos vamos a dar cuenta de que Yeshua está como que debatiendo esa idea y dice que no debería ser y trae argumentos mismos de la Torah, tal como lo hacía un fariseo. Entonces allí por lo menos ya tenemos dos motivos para creer aquello, ¿ok? Y vuelvo y repito, comprender a Yeshua en su contexto judío, de alguna u otra forma nos señala que efectivamente existían conexiones entre Yeshua y el fariseísmo. Vuelvo y repito, algunos dirán, efectivamente era fariseo, otros dirán, no era, pero tenía influencias. Lo cierto es que de una u otra forma, comprender el fariseísmo nos ayuda a comprender también la forma en la que Yeshua se dirigía en cuanto a sus enseñanzas, ¿ok? Y eso sí nos tiene que quedar claro, porque vamos a encontrar distintas formas en las que Yeshua enseñaba al público, por así decirlo, a sus hermanos judíos. Y esa forma no es, digamos que, al azar.
sino que es producto de una interacción social que tuvo que tener lugar en ese contexto histórico. Por lo menos cuando Yeshua decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo, ¿ok? Eso es un hebraísmo, ahí Yeshua está, digamos que utilizando su rol como rabino para interpretar la Torah, su autoridad para interpretar la Torah, que pudiéramos decir incluso que no era el único que lo hacía. Las personas que no entienden este contexto, de hecho los llegué a escuchar, y leen que Yeshua dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, ellos interpretan que Yeshua estaba enseñando algo diferente, o estaba enseñando algo alejado de la Torah, pero en realidad lo que estaba era interpretando lo que está escrito en la Torah. Estaba enseñando una manera de aplicarlo, por así decir, de aplicar la mitzvah, el mandamiento en cuestión. Eso no, y eso es otro indicio de del fariseísmo, pues, y la influencia de Yeshua. Por otro lado, también que Yeshua era un rabino, era reconocido como rabino por sus discípulos. Y en aquel contexto, exacto, o sea, la forma correcta de aplicarlo, sí. Digamos que en los debates de los fariseos se cuestionaba justamente era ese punto, o sea, cuál es la forma correcta, perdón, de practicar un mandamiento. De hecho, vamos a ver otro contexto importantísimo en el Shabbat. Cuando Yeshua estaba en Shabbat y realizaba milagros, por ejemplo, o realizaba ciertas cosas. Ya leo los comentarios. Cuando Yeshua estaba en Shabbat y realizaba ciertas cosas que venían los fariseos y le cuestionaban, y él también mostraba su postura. ¿Ok? Eso era una práctica, un hábito en el fariseísmo. Vamos a encontrar en la tradición rabínica posterior a Yeshua que muchos también hicieron ciertas cosas en Shabbat que si no se entiende pudiéramos pensar que transgredieron el Shabbat, pero no, es que hay una, digamos que una razón superior, que es preservar la vida, que es lo que entra en el contexto de Yeshua. ¿Estamos? Entonces tenemos ese contexto. Por acá también señala, dicen, el título de rabino es un título expresado por el fariseísmo totalmente, que esa era la idea que iba a destacar. El hecho de decir que Yeshua era reconocido como rabino, ya nos dice que efectivamente era un fariseo. Ya nos dice, porque, ¿por qué razón hago como que esta inferencia? Porque es que los rabinos eran justamente los fariseos. Ya dentro del fariseísmo existían escuelas y todo aquello, pero los rabinos venían de los fariseos. ¿Okay? El oficio de rabino era un oficio fariseo, que posteriormente incluso la línea de fariseísmo se llamó posteriormente el judaísmo rabínico, que en realidad tiene como que ese antecedente, por decirlo así, que era el fariseísmo. Por acá podríamos decir que el fariseísmo es un movimiento filosófico. No tanto filosófico o no en el sentido completo, porque es que en realidad el fariseísmo lo que buscaba también era de alguna forma promover la práctica de la Torah, ¿ok? No solamente quedarse en la parte del cómo, el por qué, sino también en enseñar, en educar la práctica en sí. Claro, una cosa es que yo me siente con ustedes y diga, el Shabbat se debe guardar de esta forma, a que yo realmente vaya y lo haga, ¿ok? Entonces, esa diferencia sí quiero hacerla. El fariseísmo buscaba siempre la forma práctica. Es cierto que en distintos eventos, Yeshua, digamos que critica a algunos fariseos cuando en esos contextos específicos les dice que eran hipócritas o que hacían cosas por llamar la atención y todo aquello. Pero hay que tomar en cuenta algo importante. Yeshua eso lo dijo, no lo dijo al grupo en general, lo decía a personas específicas. ¿Ok? Que bueno, también existieron aquellos que utilizaban la religión para sentirse prestigiosos, ¿ok? Para sentirse grandes, para sentirse respetados. Y eso también lo criticó Yeshua. Pero esas críticas yo no las voy a poder comprender si no comprendo el contexto del fariseísmo. ¿Ok? Entonces, digamos que no era un movimiento filosófico ya, sino que buscaba siempre también promover la práctica de la Torah y bueno, siempre estaba en constante debate por eso mismo.
porque se necesitaba el debate para llegar a una conclusión. Ahí entra el tema de lo que es la halajá, que la halajá es lo que se puede decir el cerco o la forma de guardar un mandamiento, las normas de guardar un mandamiento, y que eso, si lo vemos desde un punto de vista histórico, tiene un carácter circunstancial, es decir, según las circunstancias, la halajá se adaptaba. Cambiaban las circunstancias, la halajá debía también cambiarse, ¿no? Y eso quedó así hasta cuando los judíos fueron exiliados después del dominio del Imperio Romano y todo aquello. ¿Okay? Actualmente nuestra tradición y cultura en la práctica de la fe judía es lo más cercano al fariseísmo del segundo templo, es decir, la época de Yeshua. Ok, el judaísmo que actualmente se sostiene o que existe, tiene, digamos que sus raíces en el fariseísmo, ¿ok? Y eso también hay que comprenderlo. Vuelvo y repito, con el tema de la halajá y tras la destrucción del templo, muchas cosas se tuvieron que ir modificando en la fe judía y quienes, digamos, quienes tuvieron la, o a quienes se les cedió, vamos a ponerlo así para no entrar en detalle, a quienes se les cedió la autoridad para ir como que imponiendo y enseñando así las nuevas formas de practicar el judaísmo fue al grupo de fariseos. Digamos que los fariseos fueron quienes preservaron la fe judía hasta este momento, salvando una cuestión, y es la línea mesiánica, ¿ok? Porque es cierto que el fariseísmo estuvo en la época del segundo templo, pero también la línea mesiánica estuvo en el segundo templo y hoy se mantiene. Lamentablemente, la línea mesiánica, bueno, ha tenido distintos conflictos internos que, bueno, para no entrar en detalles, ha atrasado un poco, ¿no? El avance. Pero sí voy a rescatar eso también, que el judaísmo tradicional actualmente tiene sus raíces en el fariseísmo, que es del segundo templo, pero también de allí hasta ahora nos queda también la línea mesiánica, o que practica la Torah de la forma en la que Yeshua lo hizo. Entonces eso también tiene que quedarnos claro. Ya, ¿ok? Aquí ahora quiero hacer un pequeño espacio por si alguien tiene alguna pregunta para tratar de responderla antes de entrar, vamos a decirlo así, a la segunda parte, que es importantísima también y que digamos que va a dar un cambio drástico el tema. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algo, puede hacerlo en este momento para entonces avanzar, asegurándome de que todos están ya claros. Entonces doy un minuto, si en un minuto nadie alza la mano ni nada, significa que todo está claro y puedo continuar. Ok. Sigo acá, no se preocupen. Ok, acá hay una mano. Ok, adelante. Ok, Andrea. Ok. Ok, ok, ya explico esa parte. Porque sí hay como que una pequeña mezcla de conceptos. Primero porque el cristianismo no viene de Yeshua, no necesariamente. Lo que viene de Yeshua en su contexto judío es, digamos que lo que se conoce como el judaísmo mesiánico, los nazratim, que es la otra línea que yo estoy diciendo que se mantiene hasta el día de hoy, aparte del judaísmo tradicional, el judaísmo rabínico, que tiene sus raíces en el fariseísmo del segundo templo. ¿Ok? Eso es lo que quise explicar. Desde el segundo templo y todos los eventos que ocurrieron, la destrucción del templo, las persecuciones, todo aquello, hasta hoy se mantienen, digamos que estas líneas que a pesar de que fueron desarrollándose a nivel paralelo, tienen ciertas diferencias, ¿ok? Yo puedo decir que diferencias mínimas, porque al final en la práctica de la Torah hay más similitudes, ¿no?, que diferencias, y eso es algo que se puede respetar del judaísmo. De hecho, incluso dentro del judaísmo tradicional,
de las distintas líneas, porque sigue siendo un judaísmo pluralista. Hay distintas opiniones, los reformados, los ultraortodoxos, aquí y allá. Pero en la práctica de la Torah es donde quizá todos van a coincidir en la medida de lo posible. Y eso, bueno, no digamos que no excluye al judaísmo mesiánico también. Pero eso es lo que quise dar a entender. ¿Sí respondí tu pregunta? Ok, gracias. Tranquila, gracias por la participación. A ver, adelante. Ajá, por acá está la mano. Adelante. Ok. Uh-huh. Exacto. Correcto. Exacto. Ajá. Correcto. Eso es correcto. La identidad. Correcto. Es así. Es correcto. Eso es correcto. Gracias, gracias por su aporte, padre. Sí. Y ahí hay un punto importante también que se me está pasando por alto abordar. Y es el tema de que el concepto de Mesías no es un concepto cristiano. ¿Ok? Cuando yo utilizo la palabra Mesías, que posteriormente se tradujo como Cristos en otro idioma, yo estoy haciendo referencia a un concepto meramente y únicamente judío. ¿Ok? Y eso es muy importante, porque efectivamente todo el judaísmo cree en un Mesías, espera a un Mesías. En lo que nos diferenciamos es que, bueno, para algunos no ha llegado, para otros llegó. A lo largo de la historia, en distintos eventos, se llegó a considerar que fulano de tal era un Mesías, resultó que no era, entonces fulano de tal era un Mesías, y ok. Lo cierto es que el concepto de Mesías siempre estuvo dentro del judaísmo, es del judaísmo. Posteriormente se pasó al cristianismo por distintas cuestiones que ya vamos a abordar, pero es muy clara esa acotación. En este punto, entonces, ya sabiendo que estamos claros, ¿no? Hasta ahora, es donde digo que quizá el tema de un giro un poco radical, porque yo voy a comenzar a hablar de la descontextualización de la imagen de Yeshua. ¿Ok? Fíjense que desde un principio yo traté de poner todo en un contexto. Primero, el contexto judío de Yeshua, el idioma, la identidad, la manera de enseñar, el fariseísmo y las influencias que tuvo con Yeshua, todo aquello, el intercambio. Todo dentro de su contexto ya se entiende, ¿no? Ahora, hablemos de cómo se sacó a Yeshua de ese contexto judío y el por qué. Porque hay que estudiarlo, ¿no? Primero, y como uno de los principales factores, la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. Hace rato la compañera Andrea mencionaba algo sobre el cristianismo y creo que acá también voy a poder responder un poco más su pregunta. El cristianismo es una religión que surge del judaísmo, o sea, digamos que el vientre del cristianismo fue el judaísmo. El judaísmo gestó el cristianismo, por decirlo así. Son religiones que históricamente comparten raíces.
y que de alguna forma el cristianismo tiene una matriz judía. Se señala también que los primeros cristianos practicaban cosas que eran muy judías, por ejemplo, las leyes de Kashrut, ¿okay? Que tiene que ver con el tema de no mezclar cárnicos y lácteos, de cierto, abstenerse de comer ciertos animales que son considerados impuros según la Torá y todo aquello. Fíjense, los primeros cristianos, ya hablando del cristianismo como una religión aparte del judaísmo, continuaban en esos inicios, continuaban guardando muchas cosas que era muy difícil distinguirlo de un judío. ¿Ok? Hasta ese punto, y hay historiadores que señalan eso. Entonces, eso obviamente va a tener implicaciones. Primero, la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. A lo largo de la historia existieron distintas variables sociales, políticas y religiosas, tanto dentro del judaísmo como a nivel geográfico o a nivel de la región, como dentro de lo que se estaba gestando como el cristianismo. ¿Okay? De hecho, eso es un tema que amerita hablarlo en otra oportunidad porque tiene bastante historia. Muchas variables se dieron, ¿ok? Persecuciones, diferencias, invasiones, todo aquello. Y eso fue llevando a que el cristianismo decidiera ser algo diferente del judaísmo, algo separado, algo independiente. De hecho, hay la tesis doctoral de Mario Sabán, publicada en 2016, digamos que documenta bastante bien cuál fue ese proceso de separación. Entonces, eso por un lado, de que desde un comienzo estaban todos unificados, pero hubo un punto en la historia, o bueno, no necesariamente fue un punto, a partir de ciertos momentos en adelante se fue diferenciando el cristianismo del judaísmo por distintas razones que ya vamos a ver. Por otro lado tenemos la institucionalización de la iglesia, ¿okay? Que era una búsqueda de identidad y diferenciación sobre los judíos. Como yo mencioné en principio, en esos inicios los cristianos tenían prácticas en común con los judíos, pero no era conveniente que estén confundiendo a un cristiano con un judío en aquel contexto, ¿no? Recordemos que al judío le tenían bastante estigma. Ya estamos hablando ya de que todo ese movimiento antisemita aumentó, por así decirlo, las persecuciones, todo aquello. Y obviamente, yo no quiero, alguien en su sano juicio dirá, yo no quiero que me confundan con ellos, porque me puede costar hasta la vida. Digamos que la institucionalización de la iglesia marcó un punto importante en el desarrollo tanto del judaísmo como del cristianismo. El principal motivo por el cual el judaísmo se separó del judaísmo, el cristianismo, perdón, se separó del judaísmo, es por una búsqueda de identidad e independencia. El cristianismo necesitaba hacer algo diferente al judaísmo, pero necesitaba formalizarse. Entonces necesitaba hacerse una institución. Dice que esto ocurrió, la iglesia como institución, fue posterior al concilio de Nicea. Algunos señalan que fue incluso esta idea promovida por Constantino. En el 325, después lo que se puede decir tradicionalmente como después de Cristo, ¿no? Después de la era común. Y la religión oficial del Imperio Romano, y ahí el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano en el 380 después de Cristo, después de la era común, bajo Teodosio. ¿Ok? Ya aquí sí Constantino no estaba. Quiere decir que antes de esto, la religión oficial del Imperio Romano era lo que conocemos como el helenismo, que eso lo hablamos en un tema anterior, el helenismo, que era una religión de raíces griegas. ¿Ok? Para este punto fue el cristianismo el que sustituyó al helenismo, pero de fondo, bueno, quedó siempre un asunto con el helenismo que influyó después en el cristianismo, que bueno, no es el punto. Luego tenemos intereses de poder y control, porque cuando en el Imperio Romano, digamos que estaban los poderes divididos. Por un lado estaba el poder imperial o el poder político y por otro lado estaba el poder religioso. Y ambos estaban como que existían puntos donde había discrepancias, ¿no?
bajo Teodosio y en adelante, estos dos poderes se unifican y obviamente al cristianismo se le cede poder y comienza a ejercer hegemonía sobre toda la población y sobre todas las regiones que habían conquistado. Por eso digo, intereses de poder y control, porque claro, una vez que se obtiene el poder y el control, es más fácil hacer las cosas. O sea, se tiene la legalidad para hacer lo que sea, perseguir a quien quiera, ¿no? La búsqueda de autonomía, porque vuelvo y repito, antes de este punto, el cristianismo de cierta forma dependía de las normas judías, de las leyes judías. Hay un factor importante también aquí que es el prejuicio antisemita. Vuelvo y repito, para este contexto ya se estaba levantando todo ese asunto en contra de los judíos y todo aquello, y que obviamente significaba un problema. La separación marcada entre los cristianos y los judíos anteriormente, hubo una separación marcada entre cristianos y judíos. ¿Okay? A partir de ese momento, como que fue más necesaria esa separación. Ya vamos a ver por qué, porque hay muchos factores involucrados allí. Como dije anteriormente, coincidían en las prácticas, pero a raíz de que hubo una separación, incluso, y esto es un punto muy importante, las teologías cristianas tuvieron que sufrir modificaciones al respecto. Porque claro, si yo vengo de una fe judía, mi credo se fundamentó en un contexto judío, al yo separarme de ese contexto judío, yo necesito también modificar toda esa red de creencias para que tenga sentido, ¿no? Porque entonces no hay ninguna gracia en querer separarme de un pueblo, pero en creerle en lo mismo que ellos creen. No tiene sentido. Entonces, a nivel teológico, también el cristianismo tuvo que, digamos que buscar formas de alejarse de lo que pudiéramos decir la forma judía de creer y de servir a Dios. Se vieron obligados a promover prácticas independientes del judaísmo. Hay un evento importante que me gustaría que, bueno, si alguien está notando, que lo busque después, que es la querella Pascualis. La querella Pascualis fue, para darles rapidito la información, fue un momento en el cual existe un conflicto dentro del cristianismo, porque hasta ese momento los cristianos celebraban Pesaj o la Pascua el mismo día en que la celebraban los judíos. Fíjense, hasta eso estaba en común. Cabe mencionar que la Pascua o Pesaj en hebreo es la primera fiesta del año festivo del calendario judío y que es la que marca el inicio de obviamente todas las demás. ¿Qué sucede aquí en la querella Pascualis? Está ese conflicto. Lo cierto es que llegan a un acuerdo donde dicen, mira, no podemos seguir bajo la autoridad de los judíos. No queremos hacer las cosas que ellos hacen. No queremos parecernos a ellos. Por lo tanto, vamos a decretar de que la fecha para celebrar la Pascua o Pesaj va a ser algo distinto a la fecha en la que ellos la celebran. Precisamente para que no nos confundan y a su vez distanciarnos. ¿Ok? Y hasta ese punto, ¿ok? Ok. Y hasta ese punto, ya un momento, estoy ingresando. Ok. Hasta ese punto se comenzaron a promulgar distintas cuestiones que buscaban separar al cristiano del judío. Porque, bueno, vuelvo y repito, había intereses de identidad, había intereses de autonomía que eran muy importantes para ese momento. También en esa querella Pascualis se da como que el aviso o la amenaza de que todo aquel de que no acatara que esa era la fecha para celebrar la Pascua, quedaba excomulgado o, bueno, sufría consecuencias, ¿no? Lo cierto es que a partir de allí, digamos que fue el quiebre como que más grande entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Por qué? Uno, porque se trata de Pesaj. Vuelvo y repito, Pesaj es digamos que la festividad más importante en el sentido de que es la primera y es la que marca el orden de las demás. Quiere decir que si Pesaj se celebra en una fecha incorrecta, todas las demás festividades también
van a estar desordenadas, por así, a destiempo. Por eso el interés era principalmente en Pesaj, diferenciarse en Pesaj, porque a partir de aquí, cualquier otra cuestión era un poco más fácil de eliminarla si se quería, ¿no? Entonces el antijudaísmo, el odio hacia el judaísmo, se terminó convirtiendo en antisemitismo. Se mantuvieron, y de paso se mantuvieron estos cambios hasta el sol de hoy. Para gran evidencia, hoy por hoy los cristianos no guardan Shabbat. Ellos sí creen en un día de reposo, en un día sagrado, pero no es el Shabbat, es el domingo. Entonces, digamos que esa diferencia de días nos habla, o es un eco, vamos a ponerlo así, es un eco de aquella diferencia grandísima que se quiso marcar en la querella Pascualis. Y como esas, muchas cosas más que hoy por hoy la gente lo practica sin saber ni siquiera por qué. Simplemente lo aprendió a hacer así ya. Pero conocemos el contexto histórico que hay detrás y efectivamente tiene mucha lógica, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Para hablar de la descontextualización de la imagen de Yeshua. Entro el mismo dilema que en el principio. ¿Qué sentido tendría alejarme de la religión judía, separar mis prácticas de la religión judía, si sigo creyendo en un Mesías judío? No tendría sentido. Entonces, a partir de allí también se requiere como que ir borrando, ir divorciando a Yeshua de su contexto judío, de su identidad judía, y también irlo de alguna forma rodeando de asuntos ajenos al judaísmo, en este caso asuntos del cristianismo. Era la obligación, ¿ok? Era la forma en la que ellos podían, digamos que, resolver el dilema. Pero en el fondo, si lo analizamos un poco objetivo, es bastante incoherente, porque ¿cómo cambiamos la historia? ¿Cómo cambiamos los hechos? Eso es imposible. Y a lo largo de la historia vamos a darnos cuenta de que por más que se trató de alejar a Yeshua de su contexto judío, siempre quedan pequeños rasgos que nos dicen es que ya va, esto no coincide con esto que están tratando de predicar, por así decirlo. Quiero hacer un paréntesis aquí también. Yo pienso que un cristiano puede creer en Yeshua como judío sin ningún problema, sin dejar de ser cristiano. O sea, no necesariamente significaría algún conflicto, ¿no? Claro que en aquel entorno, en aquel contexto, perdón, sí significaba un conflicto y por ende necesitaban transformar la imagen de Yeshua. Pero fíjense todos los eventos que están detrás. O sea, hay muchas cosas detrás de la intención o del querer cambiarle la imagen a Yeshua. Tenemos entonces también la cristianización de Yeshua, porque una cosa es sacarlo de su contexto judío y otra cosa es adaptarlo a un contexto diferente. Yo siempre me voy a acordar de las palabras de Rabbi Moshe Hai Luzzatto, que es un sabio de la época medieval. Pero en la introducción a uno de sus libros, él dice que un concepto, escuchen bien, un concepto pierde su verdad, por así decirlo, su veracidad, cuando es sacado de sus límites. ¿Ok? Cuando un concepto que es verdadero, yo lo saco de sus límites y lo coloco en otro contexto donde no tiene nada que ver, ese concepto deja de ser una verdad. Entonces algo así pasa con el tema de Yeshua. Porque si yo agarro de Yeshua, si yo tomo a Yeshua de su contexto judío, lo saco de allí y lo adapto a otro contexto, de alguna u otra forma yo estoy dejando detrás muchas cosas que solamente en el contexto judío se entienden, ¿ok? Solamente en el contexto judío se pueden comprender y se pueden enseñar incluso. Pero claro, si ignoro todo ese contexto judío, me quedo con este nuevo contexto, yo estoy con una imagen distorsionada, que es técnicamente lo que
lo que quiero explicar en este punto. Jesús en el marco cristiano, porque fíjense, hablamos incluso hasta del nombre. El Yeshua judío no encajaba en el nuevo contexto cristiano, porque claro, tras todas estas separaciones que tuvieron lugar en el pasado, se necesitaba hacer algo con Yeshua. ¿Qué hacemos con Yeshua, con este judío? Si ya nosotros no creemos más nada con los judíos, ¿qué hacemos creyendo en un judío? Entonces se necesitaba cambiar también eso. Se requería hacer una transición para adaptar al Mesías al contexto naciente. A raíz de esto, digamos que se distorsiona la identidad de Yeshua porque se intentó borrar o evitar tener contacto con el contexto judío de Yeshua y se le terminó asociando a una nueva identidad occidental. Y yo pienso que el ejemplo más preciso para explicar esto es el nombre, tan sencillo como eso. El nombre. El simple hecho de que se le deje de llamar Yeshua y ahora se le llame Jesús, ya me dice de que ocurrieron cosas en la historia que entre las tantas cosas que pudiéramos analizar está el hecho de que no se quiere tener un contacto con el contexto judío y en el que también se está tratando de eliminar la identidad judía de Yeshua. Y bueno, muchas cosas más, ¿no? Pero digamos que ese es el punto. El nombre Yeshua tiene un significado y que bíblicamente el significado está implícito, ¿ok? En las escrituras. Porque al momento en el que Yeshua aparece en escena, por decirlo así, dice el ángel que le dice a la madre de Yeshua, le dice, y le pondrás o lo llamarás Yeshua, Batikra Yeshua, porque él salvará a su pueblo. ¿Ok? La palabra salvar en hebreo es Joshia. Entonces, vamos a ver que hay una conexión entre el nombre Yeshua y Joshia. ¿Okay? De hecho, la palabra salvación en hebreo es Yeshua, con G al final. Entonces, Yeshua, ¿qué vendría significando? Yeshua vendría significando Salvador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que eso fue lo que venía a ser. Pero cuando yo dejo de llamarle Yeshua, yo estoy de alguna forma también tratando de eliminar ese propósito. Porque Jesús puede significar muchas cosas, pero Salvador no significa. ¿Ok? Jesús puede darme razón de muchas cosas, pero no tiene nada que ver con salvación, no tiene nada que ver con el propósito. De hecho, tradicionalmente, los nombres hebreos se colocan o se otorgan precisamente con la intención de que el propósito de ese nombre abrace a la persona, ¿no? Y eso obviamente no fue algo diferente con Yeshua. Pero cuando yo dejo de llamarle Yeshua y lo llamo Jesús, digamos que estoy de alguna forma desconectándome de toda esa realidad que fue y que es. Y también eso tiene un impacto en la forma en la que yo percibo, porque entonces yo estoy creyendo que Jesús nunca fue judío, que fue cristiano. De hecho, eso es lo que muchos creen hoy en día. De hecho, hasta en Wikipedia aparece que el fundador del cristianismo fue Jesús. Y no es así. Jesús no predicó algo diferente del judaísmo. Otras variables implicadas dieron lugar al cristianismo posterior a Yeshua. ¿Okay? Pero Yeshua no fue cristiano. Y esa es una realidad que la misma Biblia lo dice. El cristianismo como institución comenzó a existir recién en el siglo III, si no me equivoco. Pero se pierde mucho cuando dejo de llamarlo, Yeshua y lo llamo Jesús. Ok, acá el hermano, adelante. Adelante. ¿Habían alzado la mano acá? Ajá.
Ok, ok, gracias por la pregunta. El nombre Emmanuel, digamos que viene a de alguna forma manifestar lo que Hashem ordenó. Claro, aquí me voy a meter más en asuntos teológicos, que el tema gira en torno a lo histórico, pero vamos a responder igual, ¿va? El nombre Emmanuel, en relación a Yeshua, tiene que ver con el cumplimiento de lo que Yeshua, de lo que Hashem una vez prometió, cuando dice, Beazuli Mikdash, Beshahanti Betohem, y harán para mí un santuario y yo moraré entre ellos, ¿ok? Se pudiera decir que ese moraré entre ellos, o incluso moraré en ellos, o en medio de ellos, pudo hacer referencia o profética a Yeshua mismo, que efectivamente estuvo en medio de nosotros. Eso por un lado. Recordemos que también Immanuel, al ser un nombre hebreo, significa, ¿qué significa? Con nosotros él, o con nosotros está Elohim, o Dios. ¿Ok? Y es una clara referencia en el primer lugar a cuando Hashem ordenó la construcción de un santuario para él, y en segundo lugar a Yeshua, que fue considerado él mismo un santuario o el templo. Él mismo lo dice, yo soy el templo, ¿no? Entonces, por ahora, digamos que esa es la similitud que quiero señalar. Hay muchas más, de hecho, porque el evento de Yeshua y en relación con este nombre, digamos que hay un cúmulo de cosas a lo largo del Tanaj que nos van a ayudar a entender esto. Pero obviamente me voy a extender más sobre el tema a nivel teológico. Pero espero que con esto pueda haber respondido a tu pregunta, que efectivamente hace o señala el momento en el que Hashem dijo aquello. ¿Sí respondí? Ok, no sé si escuchó. Continúo. Ah, listo. Ok, ya. De nada. Ok. Por otro lado, las enseñanzas malinterpretadas de Yeshua. Vuelvo al mismo esquema. Si me estoy alejando del judaísmo, de todo lo que tiene que ver con el judío, quiero diferenciarme de ellos, y el Mesías en el que yo creo ya lo cambié, ¿verdad? Ya le quité la identidad judía y ahora es cristiano. ¿Qué hago con las enseñanzas? Entonces nos damos cuenta de que hay muchas cosas, como que una detrás de la otra, que necesitan ser modificadas para tratar, ¿no?, de adaptar a esa nueva realidad, a ese nuevo contexto cristiano que estaba surgiendo. Aquí se me viene ocurriendo un pensamiento, lo voy a compartir, está fresquito. El precio de cambiar la historia es alto y el valor que más se paga es la coherencia. Querer cambiar la historia es algo incoherente. ¿Okay? Es algo incoherente. Porque entonces al cambiar un evento necesito cambiar otro y otro y otro y otro. Y ¿qué hago después? Estoy viviendo una realidad totalmente alterada. La Torá que enseñaba Yeshua constituyó un problema para este contexto judío. Porque repito, de hecho una vez conversé con un amigo cristiano y él no me podía creer el hecho de que Yeshua enseñaba la Torá. Y yo le digo, sí, enseñaba la Torá. Pero ¿cómo es posible eso? Pero mira, esto que dice acá, aparece acá en esta otra parte de la Torá. Esto que dice acá, aparece acá. Entonces fui haciendo como que un repaso y efectivamente. Porque es que el aval o el respeto también que se le daba a Yeshua era precisamente porque sus enseñanzas estaban sustentadas en la Torá. Y si no hubiera sido así, no hubieran respetado a Yeshua, no hubiera tenido tantos seguidores como las escrituras señalan que los tuvo. ¿Okay? Recordemos también, en paréntesis rapidito, que es solo para aclarar, dicen los judíos mataron a Yeshua. No, los judíos no. ¿Ok? Yeshua no muere a manos de judíos, muere a manos de romanos. Ahora, si hubo un pequeño grupo, una minoría de autoridades judías que planearon aquello, pero eso no significa que todos los judíos odiaron a Yeshua, porque tenemos distintos eventos donde Yeshua tenía multitudes y eran judíos. De hecho, el contacto que Yeshua tuvo con gentiles fue muy poco. En realidad, su entorno siempre fue
fueron los judíos, ¿ok? Retomo. La aversión que se construyó alrededor de la Torá facilitó la reinterpretación de las enseñanzas. Se le dejó de llamar instrucción, se le dejó de llamar Torá. ¿Y cómo se le llamó? Alguien que me responda, ¿cómo se le llamó en el cristianismo a eso, a la Torá? Alguien que por favor me responda. No todos a la vez. Ajá. Ley, exacto. La ley. Y el término ley ya tiene como que a nivel psicológico, ya tiene una carga bastante aversiva, porque ley suena a imposición, digamos que a algo obligado, a algo que restringe. Okay. Fíjense, dejar de llamarle instrucción a llamarle ley ya es un cambio radical. Hoy por hoy se le conoce como la ley. Y para hacerlo aún más, digamos que déspota, se le dice la ley de Moisés. O sea, la ley de ellos, no la mía, la de ellos. Ese es como que el tono que se le da. Pero en realidad, Yeshua practicó la ley y enseñó la ley, llamándola así como ellos lo llaman. Entonces se vende esa idea de que Yeshua estaba en contra de la ley, pero no es así. Volvemos un poquito atrás, donde hablamos del contexto de los fariseos con relación a Yeshua y todo aquello. ¿Y qué fue lo que yo mencioné sobre el tema de los debates que se llevaban alrededor de la Torah? ¿Quién me explica? ¿Qué fue lo que yo mencioné de eso? ¿Qué tenía que ver? ¿Algún valiente? ¿Sí recuerdan, no? Ajá. ¿Alguien? ¿Están tímidos? Ok, lo explico yo para que el tiempo no se nos consuma. Yo explicaba que era un hábito, una tradición, era lo natural. Ah, bueno, aquí respondieron. Sí, ok. Era parte de la tradición o es parte de la tradición debatir. Exactamente. Entonces, cuando vemos a Yeshua hablándole a los fariseos o hablando incluso de cuestiones de la Torah, no es que estaba en contra de la Torah. De hecho, él mismo dijo, yo no he venido a abolir la Torah. He venido a darle cumplimiento. Él no estaba en contra de la Torah, sino que él estaba haciendo lo que se hacía en ese contexto rabínico, que era debatir la práctica de la Torah, la forma correcta de practicar la Torah. Cuando Yeshua dice, he venido a darle cumplimiento, también puede entenderse como que viene a enseñarla correctamente o a enseñar su práctica correctamente. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y eso es totalmente fariseo. Entonces, vamos a decir que por eso él estaba en contra de la Torah. Mentira. Digamos que es un afán de querer distanciarlo de la Torah, pero es que las enseñanzas de Yeshua, sin la Torah como un fundamento, no tienen sentido. Y lo digo porque he visto que siempre se le ha tratado de alejar a Yeshua de la Torah, pero cuando preguntamos, ¿qué comprendes tú de lo que Yeshua dijo en este tema? Procede una incoherencia. Una incoherencia porque se está alejando la enseñanza del contexto real que es la Torah. Entonces es difícil dar con la idea principal de Yeshua si el contexto en el que lo dijo y el fundamento con el cual lo dijo se está ignorando. Dice que quien tuviera mejor interpretación, se le respetaba su aporte, se trataba de debatir, no combatir. Exactamente. Y claro que hay otro punto también importante, y es que en el contexto rabínico era válido cuestionar, o por lo menos entre autoridades, cuestionar la aplicación de una mitzvah. ¿Okay? Muy diferente a lo que pudo ser posteriormente otros movimientos religiosos, donde lo que decía la autoridad era la realidad absoluta. Y de hecho siempre se manejaba una autoridad. En este contexto rabínico habían por lo menos dos, que eran los principales y ellos regían, digamos que, el movimiento fariseo. ¿Estamos? Entonces quedó claro que las enseñanzas de Yeshua están sustentadas en la Torah y sin la Torah es difícil comprender exactamente qué quiso decir Yeshua.
O sea, no hay como que una referencia. ¿Cómo se sabe esto? Porque el que estudia la Torá, el que tiene contacto con la Torá, se da cuenta de que todo lo que Yeshua dijo es que uno dice, es que esto ya yo lo he estudiado, esto yo lo estudio Shabbat tras Shabbat. ¿Ok? ¿Quién la tiene difícil? El que no ha tenido ese acercamiento con la Torá y obviamente no tiene una referencia para, digamos que validar ese asunto. Ellos la tienen difícil. Entonces, para eso es este tipo de reuniones, ¿no? Para tratar de expresar lo necesario que es comprender a Yeshua en su contexto, con la Torá, con el judaísmo y todo aquello. Ahora, yo traigo acá un plus. Y digo que es un plus porque es un tema que quizás casi no se toca. De hecho, no he visto investigaciones todavía sobre ese tema, quizás porque me ha faltado investigar un poco más, ¿no? Y es las implicaciones psicológicas de todo este asunto. Vamos a delimitar lo psicológico que yo quiero abordar aquí. Y es el tema de lo que las personas perciben o entienden, lo que las personas han aprendido a entender sobre Jesús. Ojo, Jesús, hablando de Jesús como esa imagen que se presentó de un cristiano. ¿Okay? Las percepciones, las creencias y todo aquello está sujeto, queramos o no, está sujeto a una realidad. Todo lo que pasa en esa realidad y cómo se expresen las contingencias, las relaciones funcionales, todo aquello, va a impactar en la forma en la que yo concibo las cosas. Para evidenciar aquello están los medios de comunicación. ¿Ok? Los medios de comunicación pueden implantar creencias o incluso eliminar creencias con el simple hecho de ella transmitir la información. Entonces, digamos que desde ese punto psicológico es que yo quiero abordarlo. O sea, ¿a partir de qué momento o qué procesos tuvieron lugar para que las personas comenzaran a creer que Jesús era cristiano y no judío? O sea, ese es el punto que quiero abordar acá. Uno, cultura general que está asociada a Yeshua. ¿Cómo se le conoce a Yeshua actualmente? Como un cristiano. Hay gente, es lamentable, pero hay gente que hoy por hoy, digamos que le cae de sorpresa decir o aprender que Yeshua era judío. Hay gente que les pasa eso. Cuando les dice Yeshua era judío, ¿cómo es posible? Sí era judío y practicaba el judaísmo y enseñaba la Torah de paso. Entonces entra un shock. ¿Cómo es posible si yo toda mi vida creí que Jesús era cristiano? No, era judío. Toda tu vida creíste que era cristiano, nunca lo investigaste y bueno, esa era tu realidad. Pero no es la realidad lo que ocurrió, ¿ok? En la historia. Hay rasgos antisemitas en la negación de la identidad judía de Yeshua y que también, digamos que este es un punto importante que yo quiero ampliar ahora. Porque yo, de hecho, como les he mencionado, esta vez redactando algo sobre el tema, quizá en algún momento lo comparta. Y siempre se dice, y siempre se ve en redes sociales, que todo ese prejuicio de todas las personas hacia los judíos con respecto a Yeshua. Por ejemplo, dicen, los judíos mataron a Yeshua, los judíos no creen en Jesús, los judíos tal. Entonces, se sabe que en el judaísmo tradicional hay prejuicios hacia Yeshua, los hay, no vamos a negar aquello, los hay. Y quizá muchos de ellos creen que están justificados, ¿no? Lo cierto es que los hay, pero nadie habla de los prejuicios que hay de parte del cristianismo hacia Yeshua, porque los hay. Entonces yo pudiera hacer esa diferencia. Mientras que en el judaísmo son conscientes de los prejuicios que hay hacia Yeshua, los admiten, los enseñan, sí, creemos que Yeshua era tal. ¿Ok? O sea, no hay problema con admitir aquello. En el cristianismo difícilmente se acepta esta realidad, pero sí hay prejuicios de parte del cristianismo hacia Yeshua. El principal, que es el que quiero señalar y es el que me compete, ¿no?
el querer negar la identidad judía de Yeshua. ¿Cuál es la necesidad de negar la identidad judía de Yeshua? ¿A qué, o digamos así, qué contacto yo estoy evitando? Estoy evitando tener contacto con una religión diferente a la que yo creo. Estoy tratando de evitar el contacto con un pueblo ajeno al que con el que yo me identifico. O sea, son muchas cuestiones que surgen allí. Entonces, también está el tema de que si mi personaje principal, el personaje principal de mi fe, yo creí toda la vida que era cristiano y resulta que es judío, entonces, ¿qué hago con todas las teologías que giran alrededor de ese personaje? O sea, es un tema grande, es un problema grande. Y también eso es prejuicio. ¿Ok? Es prejuicio porque si yo quiero aceptar a alguien, yo lo acepto con todo lo que es. ¿Ok? Por lo menos con su identidad sería lo más coherente, ¿no? Eso es como querer tener, qué sé yo, una amistad con alguien de China y decirle, mira, pero yo no te voy a tratar como un chino, yo te voy a tratar como otra cosa. O sea, no tiene coherencia. Y eso es prejuicio. Porque de alguna forma ese eco antisemita quedó y se mantiene. Y significa un problema, porque entonces cuando la persona quiere realmente conocer a Yeshua en el contexto judío, le cuesta mucho. Entonces, hay procesos de aprendizaje. Uno, un proceso de condicionamiento. ¿Ok? Un condicionamiento, diría yo, pavloviano, aquí estoy hablando de términos psicológicos, pero lo voy a traducir. Es cuando se asocia una cosa con otra y las dos cosas terminan funcionando de la misma manera. Ejemplo, tengo al personaje Yeshua de este lado y tengo al cristianismo de este lado, pero cuando yo los mezclo y los uno, los relaciono siempre, esto es cristianismo y esto es cristianismo, punto. ¿Se entiende? Hay un proceso de condicionamiento, un aprendizaje que se da ahí, donde las personas, por la simple asociación de una cosa con la otra, ya asumen que no, es que esto viene de esto, que es lo que se cree, ¿no? Cuando nos vamos a la realidad no es así, está el choque en cuanto a la creencia, ¿no? Entonces hay una asociación de estímulos y eso se da muy común. Lamentablemente, parte del judaísmo ha sido víctima también de esta asociación, porque muchos judíos creen que Jesús era cristiano. ¿Ok? ¿Y por qué lo creen? Porque toman la imagen cristiana que les regaló el cristianismo. Es decir, lo que los judíos creen de Yeshua lo creen porque el cristianismo se los presentó así. Y eso es una realidad. Yo he visto distintos debates y argumentos y todo aquello de judíos en redes sociales, famosos y todo aquello. Y los argumentos que ellos presentan o las razones que ellos dan para digamos que negar a Yeshua, todas están relacionadas con el cristianismo. Todas. Entonces ahí uno dice, ya va, que hay un problema de percepción grandísimo. Porque claro, está asociando a Jesús o a Yeshua con el cristianismo, cuando en el fondo Yeshua era judío, no cristiano. Esto lo dijo Mendelssohn. Voy a parafrasear, no recuerdo exactamente la frase, pero dijo, cuando se aclaren las cosas con referente a Yeshua y sus enseñanzas, existirá una religión en común para judíos y cristianos. Ojo, cuando se aclaren las cosas con referente a Yeshua. Porque ahí entonces vamos a decir, ajá, pero este judío es parte de mi pueblo. Pero por otro lado, el cristiano va a decir, es judío y no hay problema en creer en que mi Salvador era judío. ¿Okay? Pero para que eso llegue, para que eso pase, requiere de muchas cosas, ¿no? No es algo que va a ocurrir tampoco de la noche a la mañana. Es un proceso. Ahora, hay otro asunto y es la generalización, que es cuando lo que se aprendió en un contexto se aplica en diferentes contextos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Se cristianiza todo el contexto de Yeshua. Entonces, la gente dice que todo lo que Yeshua hizo tiene que ver con el cristianismo. Y es allí donde se comienza a ignorar la parte judía de Yeshua. Entonces, si ven a Yeshua haciendo tal cosa, o lo leen, ¿no?, en los textos, respondiendo de tal forma,
teniendo ciertas prácticas, la gente va a decir, no, es que eso tiene que ver con el cristianismo, porque es que hay una asociación previa. Difícilmente se le pase por la cabeza a las personas que eso que Yeshua hace, que predica todo eso, tiene una raíz judía. Y ese es un problema. ¿Ok? ¿Se escuchan? Ay, ¿desde cuánto tiempo estoy hablando solo? Gracias por avisarme. Ok. Eh, tenemos un problema bidireccional. Por un lado, el cristianismo predica a un Jesús que, honestamente, yo puedo decir que sería difícil pensar que existió, porque el Yeshua que existió era judío, no cristiano. Y eso es un problema. Es un problema, pero ya es un problema de ellos. O sea, corresponde arreglarlo al cristianismo a nivel interno, como institución. Y por otro lado está el problema por parte del judaísmo, porque decidió quedarse con la percepción que el cristianismo le dio. He podido leer unos que otros libros de autores judíos que sí han querido hacer como que una aproximación hacia a Yeshua como judío. Y quizás no lo van a reconocer como Mashiach, pero al menos entienden que es judío. Y obviamente entienden la lógica que hay detrás de sus mensajes, de sus enseñanzas. Lo explicaba también un tiempo en la congregación, que en el mes de diciembre, con el tema de la Navidad y todo aquello, ocurrió un asunto bastante difícil, por así decirlo, porque comenzó la desinformación sobre el tema de Yeshua y decían, no, es que Yeshua era palestino. Y ese bombardeo de información por todos lados, ¿no? Tratando de nuevamente descontextualizar a Yeshua. Vi en ese momento muchas páginas de Instagram, de redes sociales, defendiendo la identidad judía de Yeshua. Y eso a mí me cayó de maravilla. Porque, digo yo, y ahí también hay implicaciones psicológicas, desde el mismo instante en el que se permite un acercamiento a la identidad judía de Yeshua, desde ese mismo instante cualquier cosa puede pasar. O sea, es más fácil que ocurran cosas a partir de allí. De hecho, una de las reglas a nivel psicológico de los prejuicios, o sea, cómo se eliminan los prejuicios, es con un contacto, que exista un primer contacto donde la persona se da cuenta de que no era lo que creía, no es lo que me dijeron, veo que la realidad es otra. Y ese primer contacto da paso a futuros eventos que van a de alguna forma reforzar esa relación. El hecho de que se haya defendido la identidad judía de Yeshua, digo que me cayó bien porque eso para mí fue un primer contacto. ¿Okay? Y a partir de allá es más fácil que ocurran cosas sobre la imagen de Yeshua. O sea, ya se sabe que es judío. Por lo menos por algunas partes del judaísmo ya se está reconociendo y eso significa algo bueno. Falta que ocurra lo mismo por parte del cristianismo. ¿Ok? Cuando eso comience a pasar, bueno, mejores cosas van a ocurrir. Concluyo con algunas reflexiones para tratar de ser breve. Uno, Yeshua es el personaje más importante de la historia y a su vez es el personaje más sometido a prejuicios. Incluso Yeshua ha sido víctima del antisemitismo. Con sus propias enseñanzas, las personas juzgan a los judíos. Es terrible. Es el personaje más importante de la historia porque dividió la historia, literalmente la dividió, hay un antes y un después de Cristo, ¿no? Pero a su vez, la imagen de Yeshua se ha visto tan manchada por el antisemitismo, por prejuicios, por distintas ideologías y todo aquello, que a lo largo terminan generando problemas en la población, en las personas, porque entonces lo que ellos perciben de Yeshua o de Jesús
es algo alejado de la realidad. Y vuelvo y repito, para eso son este tipo de reuniones, ¿no? Por otro lado, la percepción actual que se tiene de Yeshua no permite comprender realmente sus palabras. Negar su identidad judía es poco útil. Si yo quiero comprender realmente lo que dijo Yeshua, yo tengo que ir a su contexto judío, punto. No hay otra forma lógica de hacerlo. Esa es la solución. ¿Qué pasa si yo me quedo con el Jesús sin contexto? Me quedo con media enseñanza, me quedo con medio Mesías, me quedo con media salvación, porque todo lo voy a percibir a medias, porque el complemento lo está en la Torah, y si ignoro la Torah, estoy ignorando mucho. Muchas opiniones antisemitas se pretenden sustentar con las propias enseñanzas de Yeshua. Tal cosa es un gravísimo error. A nivel teológico, hay muchas propuestas que cuando las vemos de fondo, uno dice, esto huele a antisemitismo. O sea, esto raya por el antisemitismo. Por lo menos lo que se señala como la teología de la sustitución o del reemplazo, ¿no? Hoy por hoy entendemos por qué ese tipo de teologías tienen sentido para el cristianismo, porque claro, hay un contexto histórico donde el cristiano no quería saber nada del judío y todo aquello. Ya no es Israel, ahora es la iglesia, bla, bla, bla. Ahora tiene sentido el por qué ese tipo de cosas se enseñan. ¿Ok? Por otro lado, cuando se comprenda realmente la imagen de Yeshua, existirá una postura en común entre judíos y cristianos, que es la cita que dije anteriormente. Se comprenderá que hay conexiones, que hay nexos entre el cristianismo y el judaísmo, y que es posible, yo creo que es posible, que se pueda incluso convivir a nivel religioso tranquilos, entendiendo que Yeshua es tanto tuyo como mío, es decir, es tanto judío como, o sea, no tanto judío como cristiano, sino te importa tanto a ti como judío, como le puede importar a tanto al otro como cristiano. Eso es lo que quise decir realmente, ¿no? Ok, acá hay una pregunta, dígame. Ajá. Ok. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ok. Ok. Momento. Bueno, sí, se reconoció públicamente la identidad judía de Yeshua en este contexto, porque, vuelvo y repito, las motivaciones fueron el tema de que se está tratando de adueñar la identidad de Yeshua y llevarla al contexto de Palestina, ¿ok? Y todo esto obviamente va a motivar aquello. Claro que también la motivación en este caso de Netanyahu es el hecho de que en todo este contexto de guerra entre Israel y todo aquello, está claro que la comunidad cristiana alrededor del mundo ha sido como que la principal interesada en apoyar a Israel, sea a nivel social, humano o incluso religioso, pero lo ha hecho. Entonces, él comenta esto para tratar de alguna forma explicar que existen lazos, existen conexiones entre las naciones del mundo e Israel por medio de un judío. Vuelvo y repito, porque entramos en la misma pregunta que hizo anteriormente mi hermano Jaime con el tema de lo profético. Para hablar de lo profético yo necesito hablar de asuntos teológicos, si se puede denominar así, ¿no? Que pienso que tampoco es lo correcto denominarlo así. Lo cierto es que nos va a llevar, digamos que, mucho camino en el Tanaj
O sea, cita tras cita tras cita para entrar en contexto. Pero en este instante yo pudiera decir algo. Cuando en la escritura dice que, o cuando Yeshua mismo, la salvación vendrá, ¿por dónde? ¿Viene de dónde? De los judíos, dice Yeshua, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando se está haciendo referencia de Yeshua como judío, no como cristiano, se está reconociendo de que ese personaje que existió y que existe, que es judío de paso, está cumpliendo ese rol que se dijo en aquel momento y que eso obviamente tiene mucha relevancia en el contexto actual donde estamos hablando de una guerra, estamos hablando de dificultades, de pérdidas, muertes y todo aquello. Y que eso en un contexto profético da buenas señales porque de alguna forma está, digamos que vinculando esa conexión que, repito, a lo largo del Tanaj se habló de eso, de las naciones e Israel. Eso está tratando de reflejar de que por causa de ese judío, las naciones están de alguna forma apoyando a Israel en este asunto. Amerita sentarse incluso con Biblia y historia y todo aquello para darle, digamos que más valor profético al tema. Sin embargo, yo repito, digamos que el objetivo siempre fue hablarlo de un punto de vista histórico. Ahora, ¿qué implicaciones tiene, por decirlo así, el hecho de que eso haya ocurrido, de que hayan admitido que Yeshua es judío? Digamos que en primer lugar, que se hace una visión común, se ocurre lo que es una habituación, que es otro concepto de psicología, ocurre una habituación porque entonces dentro de las comunidades judías va a ser común, normal, entender y aceptar que Yeshua es un judío. ¿Ok? Eso por un lado. O sea, digamos que hay una doble aceptación. La aceptación dentro del entorno judío, que no la había de hecho, y también la aceptación dentro del entorno cristiano, que tampoco la había. O sea, se creía en Yeshua, en el entorno cristiano se cree en Yeshua y todo aquello, pero no se acepta que sea judío y que enseñe la Torah. ¿Ok? Entonces eso va a crear nexos, a crear puentes. También me recuerda mucho a cuando dice Kimitzion Tetze Torah, ¿ok? Porque de Sion saldrá la Torah. Se señala que cuando dice de Sion saldrá la Torah se refiere al conocimiento que vendría de Israel, ¿ok? Y yo pienso que ese conocimiento o eso que tiene que ser conocido es Yeshua mismo, que por medio de Yeshua es que obviamente todos los pueblos saben que existe Israel. Y de alguna forma también saben que hay cumplimiento profético en Israel, aunque a algunos les cueste aceptarlo, otros lo aceptan abiertamente, pero entienden que hay una conexión allí. Parafraseándolo, de Israel saldrá algo que a las naciones le beneficia. Y ese algo era Mashiach. ¿Ok? Eso es lo que puedo decir al respecto, para ser breve, porque repito, es un tema largo y el tema era más que todo histórico, ¿no? Creo que hasta acá, por acá les dejo algunas bibliografías. Ahora, preguntas, hay preguntas sobre el tema, preguntas o algo quedó un poco disperso. Para explicarlo, vamos a dar unos 5 minutos de preguntas y respuestas para concluir. Ok, adelante. Andrea, adelante. Ok. Ajá, dígame. Sí, es que... sí, sí, adelante, adelante. Ok.
Ok. La perspectiva. Sí, totalmente. Es una pregunta muy buena y oportuna. De hecho, yo voy a tratar de explicar aquí uno de los fenómenos que ocurre muy común a las personas que eran cristianas o que practicaban el cristianismo y por alguna razón entraron al judaísmo, ¿no? En psicología hay un término que se llama eh, disonancia cognitiva. ¿Ok? Disonancia cognitiva, aunque es un término que ha sido criticado, ¿no? Pero vamos a utilizarlo ahorita para explicarlo. Se le dice disonancia cognitiva a cuando hay lugar a un choque de ideas en la persona o cuando las ideas de la persona no coinciden con sus prácticas. ¿Okay? Eso tiene que ver mucho con lo que me está hablando, lo que me decía usted, un cambio de perspectiva. Hay personas que crecieron y durante toda su vida creyeron en Jesús como un cristiano. Cuando se les habla de que no era cristiano, que era judío y que el contexto que le rodeaba era judío y todo esto que estamos hablando, obviamente eso es aversivo, aversivo es desagradable para la persona porque se está tratando de alguna forma de poner en duda o de cuestionar una creencia que para la persona era fija, que para la persona era estable, y resulta que en ese momento ya eso no es estable, se está tambaleando, la persona misma se va a sentir inestable. Y yo podría decir incluso que ese es el principal, digamos que, motivo por el cual las personas saben que hay un contexto judío detrás de Yeshua, pero no lo aceptan. O sea, es más cómodo mantenerse creyendo en que las cosas siempre fueron como yo las creía, como a mí me las enseñaron. Es más cómodo, obviamente, y también es incómodo ver la realidad que hay detrás. Entonces, claro, a las personas les puede pasar, de hecho a mí me pasó, yo vengo del cristianismo y cuando comprendo todas estas cosas, yo digo, o sea que todos estos años, ¿qué hago con todos estos años de fe? ¿Qué hago con todos estos años de creencia? O sea, ¿qué hago? Es fuerte porque hay un choque de ideas y también está el choque de lo que creo y lo que hago, porque yo puedo creer que Yeshua era judío, que Yeshua, ok, ¿verdad? La Torah, todo aquello, pero mis prácticas pueden estar totalmente alejadas de mis prácticas pueden estar, mis, mis prácticas pueden estar totalmente alejadas de lo que Yeshua hizo. Cuando Yeshua dice, por ejemplo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos guardaba Jesús o Yeshua? En un contexto cristiano, ¿qué mandamientos guardaba? Ahora, en un contexto judío, guardaba muchos mandamientos. ¿Se entiende? Entonces hay un choque de ideas allí. Y eso, claro que es difícil de manejarlo, pero o es eso, o es mantenerse en la idea de que no es así, de que la realidad es otra, y de cierta forma vivir en cierto, o vamos a ponerlo así, vivir ignorando cierta parte de la historia, ¿ok? Ah, dígame. Igual. Ajá. ¿En qué sentido? Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ok. Ok. Ok, ya entiendo. Digamos algo, ok, vamos a ponerlo así.
lo que yo acabo de explicar ahorita, que se puede entender a nivel individual, también ocurre a nivel colectivo, porque ese mismo choque de ideas que ocurre a nivel individual se da a nivel colectivo. Claro que a nivel colectivo ocurren otros fenómenos que tienen bueno, sí, que tienen que ver con el tema de Yeshua y todo aquello, porque claro, no es lo mismo cambiar o tratar por lo menos de cambiar la creencia de uno a tratar de cambiar una creencia que se mantiene por el colectivo. Es muy difícil eso. Fíjate que hay muchas creencias que se mantienen a nivel colectivo que no son reales, pero el hecho de que muchos creen que es así ya se toma como una realidad. Lo mismo pasa con Yeshua, o sea, o con el tema de Jesús, no con Yeshua, con Jesús, ¿ok? El Jesús cristiano. Lo que yo pudiera responderte, más que todo, más que hablar del problema, yo hablaría de la solución, que es lo que quiero responderte, como todo judío, ¿no? Que busca soluciones. Es, si bien el pasado no se puede cambiar, el pasado está y punto, y a pesar de que quedan influencias desde el pasado, todo lo que ocurrió se ve hoy en día, sí hay algo que podemos cambiar y es la relación que llevamos con todo eso que ocurrió en el pasado. ¿Ok? Eso sí se puede cambiar. Repito, yo no puedo cambiar el pasado, pero yo puedo cambiar la relación con el pasado, la relación que llevo con el pasado. De tal manera de que las cosas que ocurrieron en el pasado en algún punto dejen de impactar en mí o dejen de significar un problema en mí. Traduciendo esto en la práctica. Es cierto, como mencionas, que hubo intereses de por medio y todo aquello con el tema de Yeshua, de las instituciones religiosas, ¿ok? Eso ya pasó, ya eso no lo puedo cambiar. Puedo cambiar hoy en día cómo las personas pueden educarse más sobre el tema para comprender el por qué y el cuándo y el dónde, qué motivos había. Y de alguna forma, quizás no se cambia el mundo de un día para otro, pero se inicia, se comienza con algo. Entonces eso es lo que yo pudiera responderte. A nivel psicológico colectivo ocurren muchas cosas. De hecho, ya lo expliqué con los principios de conductuales, el proceso de condicionamiento, aprendizaje social, habituación, generalización, que tiene que ver con la forma en la que las personas terminaron concibiendo a Yeshua, entendiendo a Jesús, perdón. Pero si eso se ha considerado un problema hasta ahora, entonces eso debería cambiarse para que de alguna forma las personas también comprendan todo el contexto judío que está detrás. Y sería como que más, digamos que justo, porque hay personas que creen en Jesús en la media historia contada, vamos a ponerlo así, en la media historia contada, porque así le enseñaron. Y nunca hubo esa intención de ir más allá o algo. Entonces, hay personas que creen lo que creen porque es que así le enseñaron y punto. No decidieron indagar un poco más allá. Entonces, a ellos hay que ayudarles también. ¿Ok? Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ajá, ok. Adelante. Uh -huh. Uh -huh.
Ok, ok. Eso es correcto. Ok, ok. Respondo yo con otra pregunta. A ver, me está preguntando, ¿qué herramienta es eficaz para eso? Pregunto yo, ¿puede enseñar, alguien puede enseñar algo que no ha terminado de comprender? No, exacto, ahí está la respuesta. ¿Qué herramienta doy yo? ¿Cómo? No, ahí está la respuesta. ¿Qué herramienta daría yo? Que la persona con mucha paciencia se siente a estudiar, a formarse, a educarse, porque incluso uno aprende hasta las formas, ¿no? de hablar del tema. Si no, mírenme a mí, llevo ya bastante rato hablando y no he dicho, digamos que nada déspota en este sentido, ¿no? Porque siempre se raya cuando las personas están iniciando en este asunto de conocer el contexto real de Yeshua, siempre se raya en esa parte de desprestigiar lo que la otra persona cree, porque es que tú estás mal y yo estoy bien, porque yo me acabo recién de dar cuenta. Entonces, ¿qué herramienta para ser más concreto? Uno, que la persona con mucha paciencia y con mucha dedicación se siente a estudiar. Porque cuando la persona realmente comprende el tema y lo maneja, ¿ok? Se le va a hacer muy fácil poder llegar a otra persona y no confundirlo, porque eso es lo que pasa generalmente cuando la persona se apresura. Es que yo aprendí esto hoy y la gente lo tiene que saber. Entonces, cuando lo explico a otra persona, lo confundo. Y esa es, digamos que mi principal crítica también al movimiento mesiánico, que lamentablemente, bueno, en sus tiempos, hace años, se manejaba así. No existía como que ese periodo de primero de prepárate, mira, estudia, para que cuando enseñes a otra persona puedas hacerlo de una manera clara y puedas ayudar realmente. Porque pensamos que hacer dudar a la persona de su fe es ayudarlo y no es así. Entonces, cuando yo llego a otra persona para enseñarle la verdad que yo digo que sé, se supone que la persona tiene que quedar más clara o tiene que quedar de alguna forma comprendiendo la situación, no peor que como estaba. ¿Ok? Entonces, esa es la herramienta que yo pudiera dar. Sentarse con paciencia a estudiar. Ya el momento de enseñar llega, porque siempre llega. Eso es así, bendito Hashem, siempre llega. Y lo más importante, se hace bien. El proceso se hace bien porque se respetan, digamos que los pasos, ¿no? Por eso hice esa pregunta. ¿Alguien puede enseñar algo que todavía no comprende? No. Entonces, comprende lo primero para que quede claro y puedas realmente ser útil en lo que hago. ¿Sí respondí la pregunta? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Entonces concluir. Ok. ¿Alguien más? ¿O todo está claro? Si no hay nadie más, entonces puedo dar por concluida la reunión. Me extendí un poco, me perdona. Entonces, bueno, qué gusto verlos. Como mencioné al principio, esto es parte de un proyecto que se ha venido desarrollando, que busca justamente tratar de educar a las personas con respecto al antisemitismo que abunda en el mundo. Y en esta ocasión es bastante apropiado hablar del antisemitismo respecto a Yeshua. Entonces, una vez se comprende todo esto, ya uno, eh, eh, digamos que limpia la imagen de Yeshua de tantas manchas que le han caído, ¿no? Y que bueno, con ayuda de Hashem, vendrán más reuniones como estas, que es lo que se quiere, ¿no? Bueno, shalom a todos, shalom lekulam, a todos, Rabá, gracias por estar acá, espero les haya servido.
Ok.